todos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean a este segundo webinar que tenemos por parte del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Educación. Qué gusto que nos puedan estar acompañando, chicas y chicos. El momento son para las chicas, pues bienvenidas. Como una de las reglas que estábamos pidiendo que pudieran tener, es importante mantener sus micrófonos totalmente apagados, ¿sale? Y para poder evitar un poco el tráfico de datos o que se pueda pausar la señal, en este momento yo les pediría si nos ayudan a poner sus cámaras en off. Sus cámaras en off, por favor, para que esto pueda tener una mejor perspectiva de trabajo y podamos estar conectados. En un momento más explicaré la dinámica para que podamos trabajar y podamos seguir en este webinar con la maestra Rocío Montañez. Bienvenidas. Bueno, pues siendo las 5 de la tarde de este 15 de julio del año 2020, queremos darles la más cordial bienvenida a este segundo webinar que tenemos para ustedes con título La normatividad educativa frente a la crisis actual. Nuestra ponente el día de hoy es la maestra Rocío del Carmen Montañez López. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en Antropología Filosófica y maestra en Neuropsicología y Educación por la Universidad Panamericana. Es colaboradora de diseño y planeación curricular en el Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico de 2007 a 2011, trabajando para distintas instituciones particulares de educación superior. Secretaria técnica del Comité para la Elaboración de Programas de Pedagogía y Educación, conocido como CEPE, del año 2009 a 2011, en donde además de la planeación de las visitas, colaboró en el diseño de instrumentos para la capacitación de los evaluadores, así como en la actualización del marco de referencia. Facilitadora del taller Diseño de Mapas Curriculares en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación del 2019 al 2018. Es evaluadora de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, ARCE, y en el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, conocido como CEPE, de los procesos de acreditación de distintas instituciones. Profesora de asignatura, Legislación y Políticas Educativas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de 2010 a la fecha. Es profesora de asignatura, Diseño Curricular, en la Universidad Panamericana de 2019 a la fecha. Coordinadora de titulación de la Universidad Panamericana de 2011 a 2016
y es también coordinadora, o fue coordinadora de diseño curricular en la Universidad Panamericana de 2016 a la fecha, asesorando a las distintas escuelas en los procesos de obtención y modificación de planes de estudios, sobre todo en los aspectos pedagógicos. Como ustedes pueden escuchar, es un currículum extenso. Maestra, qué gusto tenerla por aquí, bienvenida sea usted. Y pues adelante, el webinar es totalmente suyo. Muchas gracias. No sé si antes de comenzar vayas a dar indicaciones sobre la parte de las preguntas y todo esto, o iniciamos ya. De acuerdo. Les recordamos a quienes nos siguen a través del link de Meet, mantener sus micrófonos totalmente apagados para que podamos tener una comunicación efectiva y sobre todo por respeto a quienes están conectando y a nuestra ponente. Las preguntas las podrán hacer de dos modalidades. La primera podrá ser a través de escribir a través del chat, y la segunda es diciéndonos en el chat que quieren hacer una pregunta, la pueden hacer de manera directa y les vamos a ir cediendo la palabra para esta temática. Les reitero, si en alguna ocasión se les tiene que silenciar el micrófono, en la segunda se les va a sacar de la sala, puesto que una de las reglas es mantener en silencio sus micrófonos. Así que, pues muchas gracias por el recordatorio, maestra. Adelante. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por darse el tiempo de estar en esta sesión acompañándonos. Y bueno, como ya lo señalábamos, pues vamos a hablar acerca de la normatividad educativa frente a la crisis actual. En principio, quiero agradecer tanto a la Fundación Fomento y Calidad de la Educación como al Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, principalmente a este último por la iniciativa que tuvo para hacer la organización de todos estos eventos que se están llevando a cabo y por hacerme la invitación a participar en esta ocasión. Cuando platicábamos precisamente acerca de cuál sería el mejor de los temas para presentarlo, pues ahí tuvimos un choque de ideas, ¿no? Porque teníamos muchos temas de los cuales hablar. Al final, la educación está siendo un tema emergente ante la situación que estamos viviendo y había muchos elementos clave que podíamos rescatar. Pero decidimos tocar este de normatividad educativa y espero que con la confianza que han tenido para inscribirse a esta sesión y también con la confianza que el encuentro puso en mi persona para poder desarrollar este tema, pues no los vaya yo a dormir, porque una de las desventajas que tengo en este momento es que no puedo verlos cara a cara y entonces no sé si los estoy aburriendo o no. Espero que no sea el caso y que el tema sea atractivo y que se lleven algo a partir de esta sesión para la reflexión y sobre todo para nuestra práctica educativa. Los temas o cómo llevaremos a cabo esta sesión, pues ya un poco lo mencionaban acerca de la estructura, pero bueno, hablaremos de la importancia del tema. Haremos también un breve recorrido histórico, sobre todo de los últimos años, con respecto a algunos puntos o tópicos normativos. Posteriormente haremos algunas reflexiones a partir de ello. Tendremos la sesión de preguntas y pues el agradecimiento final. Como ya se los decía, hablar de normatividad educativa, pues nos resulta siempre un poco ajenos. Incluso cuando pensamos en la carrera de pedagogía, pues no pensamos tampoco en esta parte, ¿no? Yo hago la broma un poco con mis alumnos de la UNAM, porque al lado tenemos la Facultad de Derecho, entonces les digo que si hubiéramos querido estudiar leyes, pues nos hubiéramos ido a la facultad de al lado, pero como ni nos gusta meternos con esos temas engorrosos, ni nos gusta usar traje, por eso decidimos no hacerlo. Pero al final la normatividad educativa es muy importante. Para cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollemos, es vital conocer cuál es esta normativa que nos rige. En ese sentido, hay tres aspectos importantes por los que decidimos rescatar este tema, sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos, porque además webinars hay ahorita muchísimos, de todos los temas. Creo que uno de los temas más importantes que se ha dado es precisamente esta parte emocional, con las neurociencias, con los aportes de cómo se ha configurado la educación desde casa, pero pocos han hablado, o creo que yo me atrevería a decir que no había escuchado antes acerca de esta normativa que nos rige actualmente en México y pues que es muy fundamental en cuanto a las prácticas que estamos realizando, sobre todo ante la contingencia. Por ello,
la normatividad al final nos permite tener un marco claro de acción en el ámbito específicamente de la educación formal, aunque nos da pauta para algunos otros tipos de educación, como la no formal, como la no escolarizada. Al final, lo que se acata aquí es específicamente en términos de educación formal. Por otro lado, va de la mano con la construcción de políticas educativas. Otra de las cosas muy importantes en este sentido es que no podemos considerarlas como dos entes aislados. Al final, yo no sabría ni siquiera cuál es primero, si la normativa o la política, porque a veces a partir de políticas o de acciones concretas es necesario gestar leyes que permitan darle un respaldo sólido. Y hay ocasiones en que, por el contrario, primero se publican toda esta parte de normatividad, de leyes, de acuerdos, y luego es necesario instrumentarlo, es necesario esta parte política. Entonces, al final, es este conjunto de ambas que nos va a dar pie a cómo actuemos en el sistema educativo. Finalmente, ¿por qué esta importancia? Pues porque va a determinar en gran medida las funciones e incidencia de todos los actores en educación. Es decir, nos va a decir cómo es nuestra participación, no solamente en cuanto el docente y el estudiante, sino en cuanto a todos los que conforman parte del sistema educativo nacional. Los padres de familia, la parte administrativa, que es muy fundamental, ya decíamos, el docente, el estudiante, incluso los tutores, que a veces fungen también como una parte fundamental dentro del desarrollo del aprendizaje. Entonces, el tener en claro cuáles son esas pautas que nos van a determinar hacia dónde vamos, nos va a permitir que no erremos en nuestra práctica formal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claridad en cuál es esa normatividad que nos rige, cuáles son estos cambios incluso que se han dado recientemente y cuáles son las implicaciones que tienen para lo que por muchos años en algunas instituciones hemos llevado a cabo y que es necesario replantear en función de estas nuevas condiciones normativas. Y bueno, hablar precisamente de la normatividad también nos conduce a hablar acerca de la política, como ya lo decíamos. La política no en el sentido grillero, sino en el sentido de acciones o estrategias que se consideran a partir del gobierno para poder gestar algo, en este caso para cómo se gesta la educación. Y quisiera hacer un recorrido acerca de algunos hitos históricos que nos ayudan también a entender cómo se ha dado en los últimos años esta parte educativa. Sin embargo, me resulta importante también precisar algo fundamental, que es el tema de cómo nosotros vivimos tanto la normatividad como la parte de política en México concretamente. Lamentablemente, en México tenemos una normativa y una política de sexenios e incluso me atrevería a decir de partidos políticos. Es decir, no tenemos como nación una visión clara ni siquiera de dónde queremos llevar a la nación como tal y mucho menos de hacia dónde queremos llevar a la educación. Aunque es un elemento fundamental en el desarrollo del país y eso lo tenemos claro todas las personas, toda la sociedad, no centramos toda esta parte de normativa y de política en ese bienestar, sino que lo centramos en los intereses políticos y en las personas que están en el poder. ¿A qué me refiero con ello? Como todos sabemos, pues hay cambios constantes en la parte normativa. En el caso, por ejemplo, de nuestro artículo 3º constitucional, que es uno de los elementos vitales para nuestra normatividad en términos educativos, ha sufrido muchísimos cambios. Hay algunos que son más relevantes que otros, precisamente por esta visión que va permeada por el partido político. Ya lo veíamos, cuando está el partido político del PAN al frente del gobierno, pues tiene unas ideas, unas nociones de hacia dónde quiere encaminar la educación. Pero termina el sexenio y ¿qué pasa? Que entonces viene el PRI con una nueva idea a querer cambiar el mundo y entonces se pierde eso que ya se había avanzado en términos no solamente de educación, sino en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito incluso político, en el ámbito normativo, ¿no? Y se tiene ahora una visión de hacia dónde quiero llevar yo, PRI,
toda esta educación o todos estos sectores de los que ya hablábamos, ¿no? Entonces, al final, no hay una secuencia de estas acciones que se han llevado a cabo. Viene otro partido y se rompe totalmente esta estructura, ¿no? Incluso hay ocasiones en que se echa atrás. O bien, en el mejor de los casos, decimos, no, pues vamos a continuar con estas cosas que se habían trabajado, que apenas estaban iniciando, que apenas estaban implementando, pero ¿qué pasa? Que yo, partido político, tengo una concepción distinta y entonces aplico la ley y la política de manera discrecional, es decir, a mi conveniencia, bajo mis intereses y bajo mi visión. Esto ha sido una dificultad en términos educativos específicamente porque no hay una continuidad a estas acciones. Ya lo veíamos, por ejemplo, en el sexenio de Fox, ¿no? Cuando se quiere implementar toda esta parte tecnológica y todo, que de por sí no tenía los sustentos necesarios para poder llevarse a cabo en todas las poblaciones, pero bueno, se hizo el intento. Pero entonces viene otro partido y aún siendo del mismo partido político, viene otro gobernante y de igual manera queda ahí trunco iniciativa que se tuvo, estos proyectos que se tienen en mente, que se empezaron a gestar, y ahí se rompe todo, ¿no? Entonces, este sexenio nuevo plantea otras ideas, plantea que va a ser mejor el trabajo que se había realizado el sexenio anterior, y entonces reformula todo. Básicamente tenemos un sistema educativo de 6 años. Y en 6 años que termine el gobierno, pues vamos a ver ahora qué nos espera. No solamente en términos administrativos, que es uno de los golpes más fuertes que tenemos cuando cambian los sexenios, sino también en la manera en que se opera, tanto en el nivel básico, en el nivel medio superior e incluso en el superior. Entonces, bueno, aquí precisamente en este recorrido histórico del que les hablaba, pues tenemos que en 1993 se publica la Ley General de Educación, la cual abroga la Ley Federal de Educación, y entonces hay 2 elementos que destacan esta publicación, que es la descentralización de responsabilidades del Estado, es decir, ya no solamente el Estado como tal tiene esta responsabilidad en términos educativos, sino que también le brinda algunas responsabilidades compartidas y otras específicas a los estados, a los municipios y sí, principalmente eso, a los estados y a los municipios. Por otro lado, tenemos el establecimiento de la carrera magisterial. Una parte importante de esta ley, aunque la ley como tal no especifica que se va a hablar acerca de una carrera magisterial, derivado de la publicación de esta ley, es que se hace esta carrera magisterial en la que se trabaja precisamente en nivel básico por la obtención de plazas que van a permanecer para toda la vida, ¿no? Es uno de los momentos, de los primeros momentos en que aparece el Baster Gordillo y pues ahí continúa por muchos años, como lo veremos, ¿no? Y al final, ¿a qué invita esto? No solamente a hacer un planteamiento distinto de la figura del docente, sino que uno de los principales planteamientos es precisamente que ellos se esmeraran, los docentes se esmeraran por ir creciendo, ¿no? Pero pues vemos a lo largo del tiempo que esto se convierte en una mafia en la que no importa tanto si realmente están actualizados o no, sino los puntos que van obteniendo dentro de esta carrera para ir creciendo e ir creciendo económicamente. ¿Por qué retomo esto? Porque va a ser pauta importante para los últimos hechos o acontecimientos relevantes en términos de normatividad. En 2012, entre 2012 y 2013, se publica la reforma educativa. Como sabemos todos, pues se da durante el sexenio de Peña Nieto y además pues tiene gran impacto precisamente porque hay 2 puntos relevantes. Uno, la figura jurídica del INE, es decir, le brinda determinadas responsabilidades para hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la evaluación. Todo incluyendo la asignación de plazas. Es decir, ya vamos a dejar de lado un poco esta carrera magisterial para que ahora en estas atribuciones que se le dan al INE se pueda abordar también la evaluación docente y por medio de estos exámenes se puedan asignar las plazas para ellos. Entre 2016 y 2018, derivado de esta reforma educativa, surgen algunas otras normativas secundarias, como lo es, en este caso, la política de cómo vamos a implementar la reforma educativa,
en educación básica principalmente. Y entonces surge este modelo de la escuela al centro, en donde la escuela tiene que ser lo más relevante, e incluso destaca que son 6 líneas las que se van a trabajar. Una de ellas es que se gestaría una escuela con menos burocracia, lo cual, por lo menos en la perspectiva que yo tengo, cabe mencionar que yo no estoy de lleno en educación básica, entonces seguramente quienes tuvieron esta experiencia en educación básica lo podrán decir de una mejor manera, pero al menos la información que se nos dio en ese momento es que, por el contrario, en lugar de ser menos burocráticos, pues empezaron a pedir reportes de absolutamente todo, lo cual era pues algo complicado para los docentes porque ya no sabían en qué enfocarse, si en entregar los informes que tenían que brindar o si mejor se dedicaban a preparar sus clases como de ordinario. Por otro lado, tenemos en este modelo de la escuela al centro, pues que se iba a asignar mayores recursos para las escuelas, un enfoque especial al trabajo que estaban haciendo los consejos técnicos escolares, que si bien ya existían, ahora iban a tener mayor relevancia por todas las decisiones que se pudieran tomar a partir del trabajo que llevaran a cabo en estas. Por otro lado, la participación social activa, es decir, involucrar ya no solamente a este sector o a estos actores que son el docente y el estudiante, sino involucrar de una mayor manera a los padres de familia. También tenemos el mejor uso de la jornada escolar, lo que también implicó estos ajustes en el calendario. Como regularmente se llevaban, eran de 200 días que se tenían que cubrir. Había esta flexibilidad de que cada estado pudiera hacer las adecuaciones en función de sus necesidades. Sin embargo, tenían que cumplir con estos 200 días. Con este mejor uso de la jornada, se amplían los horarios en algunas instituciones de tal manera que el calendario se redujera. Esto implicó que teníamos escuelas que terminaban en 185 días todas sus actividades y escuelas que permanecían bajo este esquema de los 200 días. Por eso esta confusión de que ya no sabíamos cuándo salían los niños de la escuela, porque algunas instituciones trabajaban bajo este modelo de reducir el tiempo en el calendario, aunque sus jornadas eran más amplias. Y también se tenía un proyecto de escuelas de verano. Todos estos elementos se conjugaban en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en una palabra o en un término importante que era los aprendizajes clave. Entonces, todos los contenidos iban enfocados precisamente a cuáles eran los aprendizajes clave que se tenían que obtener en cada uno de los niveles educativos. Y era el trabajo que se tenía que hacer desde todos estos ámbitos que mencioné para que realmente se resaltara esta idea de poner en la escuela al centro del proceso o del sistema educativo. Esto sucedió en los niveles de escolaridad básico principalmente, y en el caso de la educación superior también hubo algunas implicaciones, como fue la publicación de 3 acuerdos específicamente. Uno que fue el 020417, porque además ya se les acabó la numeración y la imaginación a nuestras autoridades y dijeron, pues para que no se nos complique eso de aprendernos números, ¿de acuerdo? Pues vamos a ponerle la fecha en que lo estamos publicando, ¿no? Entonces está el 020417, que nos hablaba acerca de las equivalencias y revalidaciones. Este documento es complementario al que ya existía previamente, que era el 286 y al 328. Entonces, no viene a sustituirlo, sino más bien viene a reforzar algunas ideas que además tenían que ver con todo esto que pasaba en relación a Estados Unidos cuando llega al poder, y entonces está esta idea de que quizá iban a repatriar a algunas personas, y por eso esta flexibilidad en cuanto al tema de equivalencias y revalidaciones, de manera que si esto sucedía, tuviéramos las condiciones necesarias para poder admitir a nuestro sistema educativo a esas personas de una manera más sencilla. Por otro lado, tuvimos la publicación del acuerdo 1711-17. Este impactó sobre todo en educación superior porque es el acuerdo en el cual se establecen los criterios específicos para la obtención del REBOE. ¿De qué manera impactó? Pues en cuanto a que había algunos criterios que cambiaban, no era una transición total o un cambio radical en cuanto a lo que ya se venía trabajando en el acuerdo 279,
Y en teoría, uno de los beneficios que brindaba este acuerdo era un poco la apertura y la flexibilidad ante nuevos esquemas o nuevos modelos que se gestaran en las instituciones educativas, principalmente de educación superior. Es decir, ya no solamente podíamos trabajar bajo un esquema de objetivos, sino que se abría la posibilidad de que cada institución definiera si quería trabajar por objetivos, por competencias, por resultados de aprendizaje, etcétera, ¿no? Siempre y cuando tuviera una fundamentación sólida. Digo que esto fue hipotéticamente un beneficio porque hasta el momento no ha sido así y siguen esquemas muy rígidos de carácter administrativo. Y finalmente tuvimos este acuerdo, el 18-11-18, que nos habla acerca de las modalidades y las opciones educativas de igual manera en educación superior. Las modalidades educativas que identificamos en el sistema educativo nacional son la escolarizada, la no escolarizada y la mixta. Entonces eso pues nos queda muy claro cuál era una, cuáles eran las características de otra y de cada uno teníamos como identificado bien cuáles eran estos criterios. Pero había todavía una laguna que a mi parecer sigue existiendo desde 2018 a la fecha que se publicó este acuerdo, en cuanto a las características de la educación no escolarizada o de la modalidad no escolarizada. ¿Por qué? Creo que en un inicio, cuando se publicó el acuerdo 279, que era, se puede decir que el padre del acuerdo 17-11-17, y que este sí lo sustituye, precisamente lo que se enfocaron en las cuestiones o en las características de una modalidad escolarizada, porque era lo que más había en nuestro sistema educativo. Creo que nadie dimensionaba el impacto que iba a haber de manera tecnológica y por tanto tampoco dimensionábamos cuáles eran esas condiciones que se había que tener en una institución educativa para poder dar cauce a esta modalidad. Entonces, básicamente operábamos en ficción en cuanto a las modalidades no escolarizadas y en cuanto a la modalidad mixta, porque era un absurdo que nos pidieran, por ejemplo, un acervo bibliográfico o unas instalaciones que los estudiantes pues jamás iban a conocer, porque todo su proceso de educación se daba en línea, en otros medios, ¿no? Entonces, pues era realmente incongruente. Uno de los factores por los que se hace esta modificación al acuerdo 79 y se sustituye con este acuerdo 17-11-17 es precisamente eso, ¿no? ¿Cuál era el impacto que tenía actualmente esta modalidad de escolaridad mixta? Entonces, se empezaron a dar ahí como breves señales de que ya estábamos apuntando también hacia estas modalidades y ya con características de alguna manera más puntual. En el acuerdo 18-11-18 lo que se quiere hacer es reforzar esta terminología, estas características, estas condiciones, pero de igual manera hay algunas lagunas en términos de la operación que todavía no quedan muy claros ni para el interior de la SEP ni para las instituciones educativas. Entonces, todavía hay cosas que no se han mediado entre la operación real de estos sistemas no escolarizados o a distancia, como en algunos casos lo conocemos, y lo que se conoce como la escuela presencial, ¿no? Entonces, por eso quise detenerme un poco en este aspecto, porque va a ser un poco determinante, o más bien, este acuerdo específicamente tiene mucho que aportar en cuanto a las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Para el 2019, perdón, hay algunos cambios al artículo 3º constitucional de gran relevancia y también se publica esta nueva Ley General de Educación. Por eso traía a colación precisamente la de 1993 y ahora esta de 2019, porque tuvieron que transcurrir 26 años para replantear algunos de los elementos. No quiere decir que la de 1993 hubiera permanecido intacta. Hubo algunas modificaciones, pero no eran modificaciones sustanciales. En el año 2019, la Ley General de Educación que se publica sí tiene modificaciones tanto de estructura como de algunos conceptos que se tienen con respecto a la educación. Entonces, les decía, pues todos estos años se tuvo que replantear estas ideas y esperábamos que precisamente en esta Ley General de Educación se dieran estas condiciones, como su nombre lo dice, generales
de hacia dónde iba a transitar la educación, es decir, todos estos criterios que por muchos años habían permanecido pues confusos, sobre todo respecto a ciertas características, como es el tema de la modalidad no escolarizada. Pero pues no, ahí no encontramos tampoco claridad en el asunto, ¿no? Entonces se publica la Ley General de Educación y les decía, se publica el artículo 3º constitucional. Ya no hablamos de calidad de la educación, sino que hablamos ahora acerca de excelencia educativa. Es un poco esto que les mencionaba al inicio, de que viene un sexenio nuevo y entonces vienen palabras nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre calidad y excelencia? Pues que a un sexenio se le ocurrió que sonaba más bonito y que tenía mayor impacto el término de excelencia. Yo me pregunto si alguien puede llegar a ser excelente, ¿no? Pero bueno, ese es el término que ahora le atribuimos a la educación a partir del artículo 3º constitucional. De la misma manera, le retira esta figura que le había proporcionado al INE y, por tanto, ya no va a ser esta institución la encargada de dar seguimiento a este sistema de evaluación que se había planteado. De igual manera, revoca todo lo que tiene que ver con la reforma educativa. Porque, claro, una de las promesas que había hecho López Obrador era precisamente hacia los profesores, ¿no? En el sentido en que iba a quitar todos estos elementos, ¿no? Y pues tenía que darles respuesta y tenía que evidenciarse que estaba haciendo algo por los docentes. Entonces, ¿cuál es el medio que utiliza? Pues está quitar todos los elementos de la reforma educativa. Y en agosto de 2019 se instrumenta precisamente este nuevo modelo educativo en educación básica, específicamente para educación básica, ¿no? ¿Cuál es este nuevo modelo? Ya dejamos esto de la escuela al centro del sistema educativo, sino que ahora nuestro nuevo modelo es esta nueva escuela mexicana, ¿no? Y pues para que vean que sí tiene todas las características de innovación, pues hasta le pusimos el término nueva escuela mexicana, ¿no? Pero imagínense, empezamos en agosto de 2019 a instrumentar esta nueva escuela mexicana. ¿En qué condiciones? En las condiciones de que 2 meses antes se citó a los profesores, se les dio unos talleres express para que ellos entendieran cuál era la dinámica, las implicaciones de este modelo o de esta nueva escuela mexicana, y pues ya iban operando ahí conforme creían que era conveniente, ¿no? Pero realmente no hubo una claridad específica de cuáles eran las diferencias, porque además ya tenían que empezar a operarlo en agosto. Los resultados de este primer esfuerzo tendrían que haberse reflejados precisamente al finalizar este ciclo, es decir, el ciclo que terminó en julio y era como el tiempo propicio para hacer este análisis y esta reflexión, ¿no? Sobre cuáles habían sido los impactos, cuáles eran las necesidades, qué se tenía que replantear. Eso sí, tuvimos unos libros de educación básica, principalmente de primaria, nuevos, muy bonitos, que igual se fueron de manera express, y básicamente así ha sido, ¿no? Todo ha sido de manera express con esta nueva escuela mexicana. ¿Y qué pasaba ahora? ¿No? Que a partir de esta Ley General de Educación tenía que haber cambios en toda la normativa secundaria, ¿no? Entonces, esperábamos que a partir de 2020 estas leyes secundarias se dieran. Y pues así como Pedro y el Lobo se anunciaba que ahí venían las leyes y que ahí venían las leyes, y pues seguimos esperando las leyes porque hasta el momento no hemos logrado tener claridad sobre la forma en que se van a operar estas leyes, ¿no? Sobre todo en el caso de educación superior hay algunas leyes que ya se están trabajando literalmente desde hace un año, pero que no hemos visto todavía a la luz, ¿no? Incluso se hicieron algunos foros en el que se consultó a personas expertas, a personas que vivían en estas instituciones educativas y que pues tenían mayor claridad sobre todo de cómo se llevaba a cabo esta educación, cuáles eran las necesidades, las condiciones, etcétera, ¿no? Pero pues nos quedamos a la espera porque llegó el COVID y pues eso cambió totalmente las prioridades y las necesidades además, ¿no? Pero eso sí, llega el COVID, vivimos en incertidumbre y ahorita vamos a hablar un poquito también de cómo se han dado estas leyes durante este tiempo, pero el 6 de julio, o sea, apenas la semana pasada, tenemos la publicación del programa sectorial de educación, ¿no? Para el 2019-2024.
que pues prácticamente ya transcurrimos un año que ni nos enterábamos de qué iba, porque además había algunos puntos ahí que se supone que iban a tocar este programa, pero que dejaron verse en 2019, pero pues que no nos daban mucha claridad en el asunto, ¿no? El programa sectorial de educación precisamente lo que hace es gestar estas estrategias, estas acciones específicas de cómo se debe de dar sentido a las leyes que tenemos, ¿no? Es decir, la manera en que voy a operar o hacer palpables esas leyes dentro de mi sistema educativo nacional. Y entonces, bueno, en esta publicación hay 6 elementos o 6 objetivos que se publican como los oficiales y como los principales a los que atienden todas estas estrategias, que de manera muy clara y esquemática además nos dice, estas son las estrategias para cada uno de los objetivos, y cada estrategia tiene acciones específicas en cada uno de los niveles educativos, ¿no? Pero bueno, en resumen, pues son 6 líneas que se van a trabajar. Una tiene que ver con el derecho a la educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral. Ya de entrada, el término equitativa a mí me suena demasiado descabellado, y no porque la educación no tenga que ser equitativa, pero me parece incongruente con las condiciones que estamos viviendo actualmente en cuanto a educación. Y ahorita tocaré también ese punto. Luego tenemos el segundo objetivo, que es el derecho a la educación excelente, pertinente y relevante. De igual manera, yo me pregunto, ¿cómo hablamos de pertinencia cuando tampoco hemos logrado definir las modalidades, especialmente la modalidad no escolarizada, en cuanto a estas necesidades, a estas características y a esta realidad en la que nos encontramos? No solo hablo de la realidad de contingencia que vivimos, sino la realidad tecnológica, la realidad de tener más espacios para educación, específicamente para educación superior, y que al final se puede subsanar mediante otras modalidades, pero que no se nos da pauta en ese sentido para actuar. El tercer objetivo habla acerca de la revalorización del maestro. Como siempre, el maestro es muy importante, claro que me parece muy importante. Yo pensaría que no es la figura más relevante de nuestro sistema educativo, el más relevante tendría que ser siempre el de estudiante. Pero bueno, hay que darles también ese lugar, porque lo merecen, porque la labor que realizan es muy importante, pero entonces nos habla acerca de cómo vamos a reconfigurarlo, ¿no? Porque pues teníamos ya estos vicios que nos dejó la carrera magisterial, luego teníamos a estos profesores que tampoco querían ser evaluados, y ahora pues tenemos que reivindicar su posición, porque también tienen muchas cosas rescatables y buenas, ¿no? El cuarto de los objetivos es entornos favorables para el aprendizaje, crear estos ambientes propicios para que se den los procesos de educación. Por otro lado, tenemos el quinto objetivo, que es la cultura física y el deporte. Y finalmente tenemos el fortalecer la rectoría del Estado y de todos los sectores. Eso sí, primero pone la rectoría del Estado, o sea, que es quien va a tomar las riendas del asunto, y sí, la participación de todos los sectores, ¿no? En cuanto a qué habla acerca de esta rectoría, en cuanto a la toma de decisiones que sean articuladas, que sean integradas, porque lo que plantea en este documento es que por muchos años se han tomado decisiones que van caminando así como para distintos lados, y que es necesario armonizarlas, integrarlas, y que todo nuestro sistema educativo pues fuera congruente en cuanto a sus avances, ¿no? Entonces, esta integridad y esta armonía es la que va a venir a partir de estas riendas que tome el Estado. Y bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado con todo este panorama del que ya hablamos? ¿Qué ha pasado con la normatividad durante la contingencia? Por un lado, existe esta ausencia de un respaldo jurídico. Ya se los decía yo, creo que los profesores han sacado la casta durante todo este tiempo y han estado haciendo algunas acciones, tomando iniciativa para llevar a cabo la educación, incluso en los lugares o en las poblaciones más alejadas. En el caso de la educación superior, les hablo más de la educación superior porque es en la que yo más me desarrollo.
pues también las instituciones tomaron ahí como la dirección y dijeron, pues hay que hacer esto, mejor vamos por acá. Es decir, no se quedaron de manos cruzadas esperando que pasara la contingencia porque seguiríamos a la espera de algo, ¿no? Entonces hubo que tomar medidas emergentes que dieran respuesta y seguimiento a las actividades educativas, ¿no? Pero no hay un respaldo legal. Al final están haciendo sus actividades, están dando esta continuidad e incluso el cierre del ciclo escolar, pues de la manera que ellos consideraron más oportuna, sin saber si existe este respaldo de que la operación que están haciendo es válida, ¿no? Por otro lado, hubo que, les decía, actuar de manera emergente y entonces transitamos a una práctica en línea. En línea es un decir porque no teníamos tampoco los elementos, pues básicamente a lo que migramos está este tipo de sesiones síncronas por distintos medios y entonces pues que primero el boom era Zoom y luego que no porque nos hackea todos nuestros datos, que mejor vamos a otra y así estuvimos buscando de manera que le diéramos certeza también a nuestros estudiantes de que pues iban a poder continuar, ¿no? Y esta seguridad en su privacidad y en sus datos. Y por otro lado tenemos el posicionamiento claro para actuar de padres, estudiantes y profesores. Esto que les decía, cada uno de los actores tomó medidas, hizo algunas acciones, algunas decisiones de manera institucional, pero al final carecemos de esto, de qué dice la autoridad, qué dice la ley en términos de esto, ¿no? Estamos actuando pues prácticamente como con los ojos vendados, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En el caso de la educación básica, si ustedes han tenido oportunidad o tuvieron oportunidad en su momento de cuando el secretario de Educación hablaba precisamente de las medidas que se estaban tomando, pues todo se enfocaba en educación básica y me parece muy pertinente, ¿no? Pero ahí se queda el asunto, ya no supimos más, ya no supimos si estábamos haciendo las cosas bien, sino en términos de educación media superior y superior, pues se frenaron sobre todo estos exámenes de admisión, se atendió las medidas de seguridad, bueno, y se han atendido de manera clara, también cerrando las escuelas, etcétera, pero pues les digo, no sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si al final de esto vamos a tener ese respaldo de la SEP, si se les va a aplaudir o no toda esta labor que han llevado tan majestuosamente los profesores, no lo sabemos, ¿no? Incluso en educación básica, pues un día les dijeron, prendan sus televisiones porque pues ahí va a estar todo y vamos a poder continuar con nuestro ciclo escolar, ¿no? Pero la verdad es que eran contenidos pues desactualizados en algunos casos, en otros casos pues eran como para niveles conjuntos, por ejemplo en el tema de preescolar, para el preescolar, el primero, segundo y tercer año era lo mismo, no había esta distinción entre los conocimientos que tenían que tener o los alcances que debían tener para cada uno de los años escolares, ¿no? Entonces, de igual manera, hay una diferencia clara, que es el segundo de los puntos. Bueno, y les decía esta discrecionalidad en la aplicación de la norma, ¿no? Es decir, cada quien lo aplica a su beneficio y no sabemos si al final de todo esto va a venir la ley a decirnos, no cumpliste con determinados aspectos. Por otro lado, tenemos la diversidad e inclusión, que era precisamente el tema por el que lo quería ligar, ¿no? Porque al final tenemos distintos escenarios y distintas necesidades. Y se ha evidenciado no solamente estas carencias del sistema educativo, sino el rezago de ciertos sectores. Yo tengo la oportunidad, afortunadamente, de trabajar en el sector particular, pero también tengo la oportunidad de vivirlo desde la parte de educación pública, y es completamente distinto, ¿no? Desde las personas que tienen que dejar por las condiciones económicas de estudiar, quienes no tienen la computadora o tienen algún dispositivo electrónico con el cual puedan entrar, o bueno, uno dice, pues es que ya en estos días todos tienen teléfono. Puede ser que sí lo sea así, ¿no? Pero no quiere decir que en todos los lados haya internet o que en mi casa alcance el dinero para hacer la renta del internet. Entonces, esto quedó mucho más claro y esta parte de la evidencia del rezago en ciertos sectores, al final, la educación particular pues pudo instrumentarlo de una manera distinta, ¿no? Y quizá para ellos, pues pudieron dar continuidad a sus clases, incluso a este cierre del que hablábamos de todas las sesiones, oportunamente. Ellos siguieron su ciclo escolar hasta
julio, me parece que acaban de terminar hace no más de 15 días, mientras que para la educación pública, pues era eso, ver la televisión, ¿no? E incluso no sabemos si en todos los hogares había televisión como para darle seguimiento. Y hubo este interés de algunos profesores de educación pública de decir, pues nosotros también podemos hacerlo, también podemos gestar estos modelos, también podemos apoyar a nuestros estudiantes en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero no todos fue así, ¿no? Entonces, seguimos teniendo poblaciones en las que quedó estancado en nuestro ciclo escolar, en el que, pues, básicamente ahí les dábamos a cuentagotas información, o en el que de plano ya no hubo como esta valoración y esta retroalimentación. Y vamos a iniciar un ciclo escolar en el que va a haber un periodo remedial, pero igual, ante la incertidumbre sanitaria, tenemos también la incertidumbre de cómo va a poder operar esta regularización para estos estudiantes y cómo determino quiénes sí necesitan esa regularización y quiénes no. Y finalmente, pues esta reestructura de la normatividad. Todos estos elementos, todo esto que hemos vivido, debería de dejarnos claro que tenemos que dejar de ser reactivos y replantear nuestra normatividad, con pautas que sean congruentes, sobre todo ante esta nueva normalidad que vamos a vivir. Es cierto que no vamos a regresar a las aulas de igual manera, y me parece que eso es un aspecto que ya se ha estado cuidando, pero aún así quedan muchas lagunas en cuanto a cómo la normatividad me va a respaldar como institución, cómo es que voy a operar ahora. Si antes tenía planeados estos 200 días, pues seguramente con estas condiciones no todos los estudiantes van a poder ir los 200 días. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? Entonces, me parece que es el momento propicio de replantearnos hacia dónde queremos conducir la educación. ¿Cuáles son estos elementos que necesitamos desde la parte normativa que fundamenten nuestro sistema educativo nacional? E incluso eso, ¿no? ¿Sigue siendo realmente funcional nuestro sistema educativo como lo tenemos articulado actualmente? Ya vimos que hay esta posibilidad también de llevar algunas actividades o algunas acciones, algunas sesiones en línea, y es muy válido y me parece que es muy importante rescatar todos estos buenos elementos o todas estas buenas prácticas que se han realizado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo las rescatamos? No solamente en mi institución o en mi colonia o en mi zona, sino cómo las rescatamos a nivel sistema educativo. Seguramente no vamos a poder decir, mañana tenemos otro sistema educativo y ya hacemos como que borrón y cuenta nueva y con esta nueva normalidad vamos a crear algo diferente. Pues no, o sea, tampoco es como cualquier cosa y seguramente tiene implicaciones en muchos otros aspectos, ¿no? Pero es necesario replantearlo y es necesario que contemos con esta directriz clara. Al inicio les decía, las normas en educación lo que nos permiten es saber cuáles son mis límites de actuación. Si yo no tengo claros estos límites de actuación, voy a seguir haciendo las cosas como considero que son correctas, sin tener claridad en si estoy aportando o no a esta idea del sistema educativo que se tiene, ¿no? Entonces, me parece que al final, pues tendríamos que apuntar a esto. Si bien la normatividad durante ese periodo de contingencia ha quedado un poco apagada, creo que es el momento propicio de replantearnos todo esto, de decir, estas cosas sí las puedo rescatar y van a ser funcionales, estas cosas no, y necesito otra idea, otro concepto, otra definición que me ayude a instrumentarlo dentro de mi institución de una mejor manera, sobre todo apuntando a esta excelencia de la que hablábamos, ¿no? Les decía hace rato, me pregunto cómo es que hablamos de una equidad cuando nos damos cuenta que claramente no hay las mismas condiciones en una zona urbana que en una zona rural, ¿no? Es más, ya ni siquiera nos vayamos por zonas. A una persona que acude o a un estudiante que acude a una institución pública que a una institución particular. Desgraciadamente, no tendríamos que tener esas diferencias, ¿no? Tendríamos que apuntar a que todos van a estar en las mismas condiciones porque eso, por lo menos a mí, es lo que me dice el término equidad. Y creo que esta parte no se está respetando, ¿no? Y la otra parte que me parece importante que desde la normativa quede muy específica es esta parte de las modalidades educativas.
porque han tomado un auge muy importante, no solamente por los avances tecnológicos, sino ante estas condiciones en las que nos encontramos y que van a seguir permeando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es el momento propicio para hacer estos cambios y estos replanteamientos. Y pues bueno, ahora sí, no sé si hay alguna duda, comentarios. Sí, ya tenemos dos preguntas Muchas. del chat y seguramente habrá quien nos quiera pedir la palabra, que también es muy válido, para que puedan hacer su pregunta incluso de viva voz. La primera pregunta que tenemos es de Raquel Aguilera y nos pregunta, ¿en esta nueva normalidad existe empatía por parte de los alumnos y docentes? ¿Existe empatía? Así es. Pues me parece que de ambas partes ha estado esta disposición. Yo no sé si usaría el término empatía, porque la empatía pues es precisamente como este reconocimiento de las condiciones y apuntaría un poco a cómo han vivido, ¿no? Ahora sí que cada uno habla como le va en la feria, y creo que a partir de ello las realidades a las que se han enfrentado tanto docentes como estudiantes son muy diversas, y no podría tener yo, si trabajara, no sé, en una escuela particular solamente, la empatía con una institución pública, porque las condiciones y las necesidades, sobre todo, han sido muy diferentes y muy radicales. Creo que en términos de educación pública, por ejemplo, pues sí había como este sentido, porque al final se tienen que acatar a lo que diga el gobierno, ¿no? Es una de las características de la educación pública. Ellos son quienes toman las directrices en muchos sentidos, pero pues de igual manera, te digo cómo tienes que actuar, te digo lo que tienes que hacer, pero no te brindo el apoyo en infraestructura, en recursos, o sea, con lo que tienes, hazle como puedas, y entonces pues llévalo a cabo, ¿no? Entonces, creo que hay disposición por parte de estos actores, y creo que la habría para poder llevar a cabo estas modificaciones en términos normativos y en términos políticos, obviamente, ¿no? Pero me parece que no ha llegado a ese nivel de empatía. No sé si con esto doy respuesta al planteamiento. Bueno, ya Raquel nos estará comentando y si no, hay que profundizarlo, Raquel. Y bueno, Raquel, aprovechando el canal, nos vuelve a preguntar, ¿existe un conocimiento significativo en las clases en línea? Un aprendizaje significativo, creo que todo tiene que ver también con esto de cómo se lleva a cabo, ¿no? Los expertos en diseño instruccional seguramente sabrán decirlo de una mejor manera, cómo es que se puede gestar este aprendizaje en línea. Ha sido también todo un reto para los docentes, pues migrar, ¿no? Pero no basta con, pues ahora no me paro en el salón, no me paro frente a una cámara, sino que tiene que haber como todo un desarrollo de estrategias, de actividades, incluso de material que me sirva de respaldo, porque evidentemente es diferente el canal por el que me conducía, ¿no? Les pongo el ejemplo claro de esta sesión. Para mí es muy importante ver a mis alumnos, porque eso me permite también saber cuáles son sus necesidades y si realmente les está impactando o no lo que yo les estoy transmitiendo, cuáles son sus dudas. O sea, desde ver la cara de alguien, pues ya te permite saber si te están entendiendo o de plano tú estás hablando nada más a lo loco, ¿no? Y creo que esa es la parte que estamos acostumbrados los que trabajamos en educación escolarizada a vivir, ¿no? Entonces, pues sí, claro que nos falta esa parte y claro que nos falta también el desarrollo de algunas habilidades para que realmente lo que yo esté transmitiendo tenga un impacto y sea provechoso para la construcción de un aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta sería una que nos están comentando. En los próximos 10 años, ¿la educación tendrá cambios significativos nuevamente? ¿O podremos ya manejar algún tipo de normativa en cuanto a la educación? Es decir, ya tendremos un modelo de educación enfocado y pues buscar que esté delineado, ¿no? Mi esperanza es que sí, pero la realidad es que creo que cuando acabe el sexenio, o sea, en el 2024, van a venir cambios, va a gestarse de otra manera, los conceptos van a ser diferentes, porque desgraciadamente
es algo que hemos vivido y que dudo mucho que se tome como referente esta situación para pensar en este modelo de un sistema de nación o una idea de nación a la que todos apuntemos independientemente del partido. ¿Existe algún sistema educativo que tenga ya un modelo que ha seguido a lo largo de un determinado periodo? Que yo conozca, no. Incluso, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho en Europa, principalmente en cuanto a apuntar hacia estos cambios o esta estructura diferente, pues siguen trabajándose. Se tenía como plan el 2010 y el 2020, a partir de estos acuerdos específicos del proyecto de Tuning, y creo que sí ha habido cambios significativos, pero no se han consolidado de la manera que se tenía esperada y por tanto no podría atreverme a decir que ya existe este modelo ideal de sistema educativo. Porque además, aunque lo existiera, creo yo que tienen que centrarse en las características propias de la nación. Es decir, en el caso concreto de Europa, aunque ya existiera este modelo, es totalmente diferente lo que vivimos en América y específicamente en México, ¿no? Entonces, me parece que el replanteamiento de los sistemas educativos tendría que darse desde la nación y con las características de esta. De acuerdo, maestra, pues ya no tenemos preguntas escritas. Quienes han estado participando a través de Meet tampoco nos han levantado la mano para preguntar. Yo creo que ha sido una exposición concreta y clara sobre qué es lo que se está viviendo y hacer este barrido sobre cómo ha funcionado la educación en los últimos años, o en los últimos 100 años por lo menos, pues nos permite tener una noción de cómo puede visualizar de alguna manera, ¿no? No sé si quiera cerrar con alguna frase, con algún tipo de cita o alguna invitación para que quienes han estado conectados aquí, pues puedan estar en contacto con usted, seguir su línea de trabajo o puedan aportar algo también, ¿no? Bueno, yo veo aquí dos dudas, no sé si haya más. Una que tiene que ver con la titulación y la certificación, si serán válidas para los estudiantes de la generación. Yo creo que tendrían que ser válidas precisamente por lo que les decía, porque han sido esfuerzos que no se improvisaron de manera arbitraria, sino que fueron muy bien estructurados, que tuvieron como esta parte de un sustento tanto normativo como el respaldo de las áreas jurídicas de las instituciones. Entonces creo que tendría que ser válida y bueno, por lo menos en un acercamiento que se tuvo hace yo creo que menos de un mes con autoridades de la SEP nos decían que en el tema de la certificación, si bien están detenidos, bueno, la certificación y la titulación, si bien de cara a la administración o específicamente a los procesos que se tienen que hacer en SEP, hay algunas cosas que están detenidas, pues no quería decir que la vida institucional se hubiera detenido y que iba a seguir como respetable en ese sentido, ¿no? Y sobre que si ya hay algo oficial sobre algunas medidas del regreso a clases o si únicamente se habla de un regreso online. No hay nada oficial, porque igual, así un día nos levantamos y oímos a nuestro secretario de Educación que dice una cosa y otro que dice al otro día dice otra totalmente distinta. En teoría se iba a iniciar el ciclo escolar, al menos en educación básica, con esta regularización de las que se les comentaba hace un momento, y a partir de esa regularización se iba a ir atendiendo también a estos criterios de salubridad, pero el inicio formal, por así decirlo, cuando ya todos iban a estar regularizados, iba a ser en septiembre, y se hablaba, así como en chismes de pasillos, de que algunos días asistirían unos alumnos y otros días otros, porque además las condiciones de infraestructura son muy diferentes, ¿no? Entonces, no podemos seguir teniendo a 40 personas en un salón, por lo menos no, hasta que tengamos ya mayor claridad en qué va a suceder en términos de salud. Entonces, era como el planteamiento, ¿no? Que había esta posibilidad de que unos asistieran un día y otros asistieran otro día. Pero luego se dijo que mejor vemos, ¿no? Y que nos esperamos a que nuestros semáforos estén en verde, como se había planteado para la educación media superior y superior, que esperamos hasta que esté en verde para iniciar con las actividades, aunque de igual manera se tendrán que dar de forma escalada y entonces se considerarán
tanto algunos elementos en línea como algunos que se tienen que realizar de manera práctica se postergarán un poco, ¿no? Entonces, ese es como el panorama que tenemos hasta el momento, pero les digo, no hay, esa es la dificultad, que no tenemos una postura clara de decir, no, todos nos vamos a acatar hasta que haya semáforo verde y entonces cuando haya semáforo verde, pues ya vemos qué sucede, ¿no? Incluso yo me preguntaría si en este momento el secretario de Educación y todo su equipo de trabajo ya está realizando algo para que se pueda dar este regreso 100% en línea, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de educación básica, en el que ya vimos que los contenidos están desfasados, que no son apropiados los medios, etcétera, etcétera, pues ya se tendría que haber empezado a trabajar sobre cuáles son estas acciones que se van a determinar, ¿no? Pero pues estamos en esta incertidumbre. Vivimos en la incertidumbre tanto de salud y a eso le sumamos la incertidumbre en términos educativos, ¿no? Que creo que ese es como el objetivo o el enfoque principal que yo quería transmitirles, que sí tenemos que replantearnos como profesionales de la educación cuáles son esas medidas que se tienen que tomar, cuáles son esas reformas indispensables y necesarias para ya este replanteamiento a partir de la normatividad con este sustento legal sólido y que nos permita por lo menos quitarnos esta parte de la incertidumbre. Y pues bueno, ahora sí, son las únicas que veo, entonces un poco pues agradecerle nuevamente al encuentro esta oportunidad, porque también para mí fue una nueva experiencia esto de los webinars. Espero que de todos los que se inscribieron solamente haya unos pocos dormidos y que el resto hayan disfrutado y pues tengan como estos puntos y estos elementos en consideración, sobre todo para el ejercicio profesional, que si bien no están realizando en este momento, les va a tocar, ¿no? Todos estos cambios al final, a todos los que están estudiando en este momento educación o ciencias de la educación, tendría que aportarles en ese sentido, en el sentido de decir, ¿cómo puedo yo tomar la batuta desde ahora? ¿Cómo puedo involucrarme y empaparme más acerca de toda esta normatividad y de la ley? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué tengo que hacer un replanteamiento? Pues muchas gracias. De acuerdo, maestra, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a quienes se han conectado a través de este enlace de Meet, a quienes nos han seguido a través del canal de YouTube, muchísimas gracias, y también pues, a quienes van a seguir a través de las diferentes redes sociales del encuentro, muchísimas gracias por estar en esta sintonía, y pues esperamos, maestra, seguir contando con su participación, seguir contando con este aporte que tiene de trabajo, y le agradecemos infinitamente a nombre del Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, este trabajo que nos ha presentado. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, comunidad de NEFCE. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.